las personas sienten miedo a los mismos estímulos, ni el contenido de todos los miedos son iguales. Así es que en este video vamos a abordar una lista con una clasificación de los distintos tipos de miedo. Así es que no te muevas, que ya comenzamos. Dependiendo de si el estímulo que provoca el miedo existe o no, este puede ser miedo real. El miedo real hace referencia a un tipo de miedo que se construye a partir de componentes reales. Por ejemplo, el miedo a caer de un lugar alto, poco seguro, cuando existe la posibilidad real de caer al vacío. Se trata de un patrón que existe de activación fisiológica y emocional que tiene un valor adaptativo porque nos lleva a evitar el peligro de manera inmediata, muchas veces independientemente de nuestras intenciones conscientes. Miedo irreal o irracional. El miedo irreal tiene su origen principalmente en un pensamiento imaginario, distorsionado o catastrófico. Por ejemplo, el miedo a hablar en público o el miedo a volar. Son miedos no adaptativos en los que en realidad no exista un peligro real. En muchos casos, este tipo de miedo puede transformarse en una fobia. Es algo que ocurre cuando este malestar y las estrategias que utilizamos para evitar estos momentos interfieren de un modo con nuestra calidad de vida. Según su normalidad, dependiendo de su carácter adaptativo, los miedos pueden ser miedo normal. El miedo normal es aquel que tiene un carácter adaptativo y se presenta ante un estímulo que puede ser dañino para la persona. Es de corta duración, no interfiere con la normalidad de la vida cotidiana y pone al individuo en un estado de alerta. Por ejemplo, al ver una serpiente. El siguiente es el miedo patológico. Este tipo de miedo se activa cuando no haya peligro y puede prolongarse indefinidamente. Su nivel de interferencia en el funcionamiento cotidiano es alto. Produce un gran malestar psicológico a la persona que lo padece y a veces también afecta a terceras personas por sus efectos en la conducta social, por lo que requiere definitivamente un tratamiento. El siguiente tipo, según el nivel de afectación. Dependiendo del nivel de afectación del miedo, este puede ser miedo físico. El miedo físico es el temor a sufrir sensaciones dolorosas derivadas de un estímulo externo real o imaginario. Por ejemplo, el miedo al médico. En muchas ocasiones, el miedo físico es difícil de controlar, ya que puede hacer que nos movamos automáticamente e involuntariamente para esquivar lo que nos da miedo, tomando así el control del cuerpo durante pocos segundos. El siguiente es el miedo social. Este tipo de miedo ocurre en respuesta a un estímulo externo que se integra a nivel social. Se caracteriza porque aquellas situaciones en las que la persona siente que puede ser ridiculizada y piensa que será juzgada y ridiculizada por los demás. Así pues, lo que produce temor es tanto la previsión de esa humillación como las consecuencias que ésta podría tener en el futuro. La fobia social se encuentra en el extremo de esta fobia.
El miedo metafísico. El miedo metafísico es un miedo que tiene un origen interno y no se nutre de fuentes empíricas. Puede estar asociadas a patologías como la depresión endógena. Puedes saber más sobre este tipo de trastornos siempre y cuando te guste o quieras investigar un poquito más al respecto. El miedo a la incertidumbre. El miedo a la incertidumbre es un miedo que ocurre cuando nos cuesta visualizar el futuro que queremos. También recibe el nombre de miedo a lo desconocido. Cuando una persona siente miedo a la incertidumbre, no sale de su zona de confort. Miedo al compromiso. Este tipo de miedo se presenta principalmente en las relaciones de pareja. Hace referencia al sentimiento o emoción de miedo que se experimenta al ver que la vida de uno es entregada a otra persona. En ocasiones ocurre porque la persona simplemente no quiere entregar su libertad. Otras veces porque la persona ha sufrido una relación amorosa anterior y no quiere comprometerse de nuevo. Existe un complejo el cual se llama el complejo de Jonás. El complejo de Jonás también se conoce como miedo a alcanzar el éxito y es un término el cual surge de la psicología humanista, en la que la persona siente ansiedad y pánico por su propia autorrealización o el desarrollo de sus talentos. El otro tipo de miedo es al descubrimiento, un miedo que se caracteriza porque la persona ha hecho algo que se considera malo o ilegal y por lo tanto no quiere que se le descubra. Lo que llegan a experimentar las personas mentirosas y los individuos que tienen algo que ocultar. El siguiente miedo es al fracaso. El miedo al fracaso es un tipo de miedo que causa mucho sufrimiento y que está relacionado con las expectativas que tiene una persona. Se relaciona también con la opinión de los demás. Lo experimentan sobre todo las personas que son demasiado perfeccionistas. Otro miedo es el miedo a la soledad. El miedo a la soledad es un miedo que experimenta todo mundo, pues los seres humanos somos seres sociales y necesitamos a los demás para gozar del equilibrio emocional necesario para hacer frente a los problemas que puedan surgir en nuestro día a día. El miedo a la soledad también lo sufren aquellas personas que están en una relación y no quieren quedarse solas. El otro miedo es el miedo al divorcio. El miedo a la soledad hace referencia a las personas que están en pareja y que no quieren quedarse solas, pero también hay individuos que sienten una angustia por divorciarse. Si el miedo a la soledad está más bien relacionado con un sentimiento inherente al ser humano, el miedo al divorcio se relaciona más bien con la cultura, con el miedo a lo que pensarán los demás del fracaso del matrimonio. El otro es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte es un tipo de miedo que siente todo el mundo. Es el temor a perder la vida, pues cuando alguien fallece se extiende o se entiende que se desaparece para siempre. Las personas suelen experimentar este miedo de manera puntual o cuando se encuentran en una situación en la que su vida peligra. En los casos en los que este pensamiento está constantemente en la mente de una persona, suele requerir asistencia psicológica. Y por último, fobias. Un miedo patológico que experimenta muchas personas y que requiere de tratamiento psicológico para ser superado son las fobias. Existen muchos tipos de fobias y suelen
llamarse también miedos condicionados. Pues bien, muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Ya conocimos los tipos de miedo, así es que no te olvides de suscribirte, regalarme un like, compartir y nos vemos en la siguiente entrega.